Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a presentar este hit, Cine Mexicano y Filosofía, un libro que hicimos a partir de un coloquio que se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras, y es un libro que ha sido muy bien acogido. Es un libro de circulación gratuita en red y hicimos un pequeño tiraje que se está vendiendo aquí el día de hoy. Y bueno, pues sin más preámbulo, le doy la palabra a quien compiló el texto, Luis Guillermo Martínez Gutiérrez, maestro en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, primero agradezco la presencia del respetable y también la oportunidad de poder presentar este libro. Traje un escrito, entonces lo voy a aprovechar. En las tenebrosas historias de nuestro país, a reserva de lo que ustedes piensen, no encuentro más que dos formas sociales igual de potentes y complejas que no tienen parangón. Desde los primeros años del siglo XIX hasta los del XX fue la ópera, y ya entrado el siglo XX y lo que va del actual es y ha sido el cine. Estas dos formas sociales van de la mano y cobra aún más sentido esta comparación si pensamos al cine como heredero de la ópera. En el caso del cine, tal vez, y me permito aquí una aventurada hipótesis, más como una provocación, se podría afirmar que su influencia social empezó como tal con el inicio de la crítica cinematográfica periodística, con personajes entre muchos otros como Efraín Huerta, quien empieza a escribir en 1937 su columna Cine y Anticine, y con otros compañeros y compañeras periodistas funda PECIME, Periodistas Cinematográficos de México. Aunque sé que este no es el lugar para debatir esta hipótesis, sí quiero dejar en claro que tales formas sociales desplegaron todo un andamiaje de producción y circulación en muchos aspectos. Y aún más interesante, todo se determinó en el espacio público, espacio que en parte se lo debemos a la ópera y que ahora el cine lo utiliza de formas muy variadas y a veces contradictorias. La necesidad de relacionar la ópera con el cine radica en la necesidad de querer aclararles aún más que el cine actualmente es una de las dinámicas de configuración identitaria más potente que tenemos, como en su momento lo fue la ópera, y que al entender la dinámica social de la gente que acudía a la ópera, podemos entender mejor la de nosotros y nosotras que ahora acudimos al cine, es decir, sus formas de circulación y consumo. Creo que es claro que el cine es, indirectamente, el fiel heredero de la ópera, en tanto fenómeno social. Esta hipótesis ya no es tan aventurada, y los expertos en el tema, claramente no yo, ya han puesto en claro esto. Quiero solo dejarles un ejemplo que represente verdadera autoridad sobre el tema. Al final de su estudio sobre la ópera en México, Luis de Pablo Jámeken llega a una interesante conclusión que ahora nos ocupa. Y aquí lo cito. A riesgo de incurrir en un anacronismo, sostengo que la ópera en el siglo XIX formaba parte de lo que hoy se conoce como cultura pop. Así, me atrevería a sugerir, sin que ello implique en modo alguno un juicio sobre el valor estético de su producción, que los auténticos herederos de esta manifestación artística, en tanto fenómeno social, no serían los compositores de ópera contemporáneos, como Berg, Britten o Schoenberg, sino más bien el cine de Hollywood y los musicales de Broadway, el jazz y el rock and roll, los Beatles y Madonna. Hasta aquí la cita. Las potencias y complejidades de estas dos formas sociales que decantan en eventos estético-artísticos logran trastocar todo el enramado social del naciente y hasta ahora maltrecho país. Para la presentación de este peculiar libro me quiero referir por ahora a dos características presentes ya en la ópera
y heredadas al cine, la visibilidad social y el agravante de que se nos presentan siempre como una mercancía. Quiero hablar de estas características porque a lo largo de este libro, desde mi punto de vista, se encuentran desarrolladas y de formas múltiples. Es Carlos Monsiváis quien afirma que aquella gente de diferentes estratos sociales que iba a la ópera, sobre todo la que podía pagar un palco, era la sociedad visible. No es el único que repara en esto. El geógrafo Antonio García Cubas recuerda que quienes podían pagar un palco lo hacían sin vacilar y sin importar que no asistieran a todas las funciones. Lo importante era que los demás se enteraran que podían pagar el abono de algunas de las temporadas operísticas, y cuando iban, que la demás gente pudiera verlos en esa especie de escaparate social que eran los palcos. De esta forma fue configurándose la nación y sobre todo la clase burguesa mexicana, quienes podrían comprar palcos. Los que no quedaban en la oscuridad social de la gallola. Ir a una función de ópera era todo un ritual que se configuraba en el espacio social. Era espacio tanto de mujeres como de hombres, y era también el espacio donde se reconfiguraban roles de género, así como modas y estilos de andar y de hablar. El espejismo en el que ahora nos vemos, a veces perfeccionados y despojados de nuestras miserias gracias al celuloide, antes le correspondió a la ópera. Ciertamente, la visibilidad a la que podemos aspirar al consumir filmografías ya no es la misma que la heredada por la ópera, aunque ésta sigue otorgándonos carnet de ciudadanos cosmopolitas en tanto consumidores de películas. Ahora las configuraciones identitarias parecen ser infinitas. Hay cine de arte, cine de autor, cine de la época de oro, cine con pretensiones nacionales o nacionalistas y un sinfín más. La visibilidad ahora se juega en las entrañas de la industria del cine, sobre quién configura y cómo se configura el público, sobre qué películas se decide que sean exhibidas y cuáles no. Se juega también en quién realiza esas decisiones y como público a qué cines pretendemos asistir o cuáles son nuestras formas de consumirlo, en la forma de visibilizar a las y los actores y qué tipo de artistas se visibilizan y cuáles no. En fin, las configuraciones de la visibilidad social se han exacerbado a la vez que se han vuelto hiperpersonales. Esto recuerda la segunda característica de la que quiero hablarles ahora, su naturaleza mercantil y su condenado destino de ser una industria mexicana. Creo que no hay nada más atinado que decir que la cinematografía es una industria mercantil y que esta es la configuración social por antonomasia de nuestras identidades. Lamentablemente, cuando afirmamos esto, no lo decimos como metáfora, pues nos demuestra la realidad tan cruel y mísera en la que seguimos inmersos como país. Basta revisar cuál es la configuración de la industria cinematográfica en México para entender que dicha afirmación está a años luz de ser una noticia positiva. Si seguimos los datos que Paul Leduc dijo en 2016 al recibir el Ariel de Oro, datos que ya se sabían, podemos entender que esta situación es más oscura de lo que pensamos. Según el director de Barroco, en el 2016 solo el 25% de la población podía acudir al cine, a pesar de existir una producción de películas mayor a la de la época del cine de oro. Aquellos que pueden acudir al cine no ven películas de la industria nacional. Nos recuerda este director que no es porque no quiera el público, tampoco es porque exista una especie de censura, mucho menos, como ya se dijo, porque no exista una producción de ellas. Con estos datos, la mayoría podríamos pensar que la industria del celuloide no funciona o que aún no está desarrollada a pesar de tantos años en nuestro país. Como contraste de todo esto, hay que recordar y tener muy presente que al año se registran ganancias en este negocio, turbio como todos los grandes negocios, de más de 11,000 millones de pesos. Recordemos también, con gran indignación, que Carlos Slim salió al descubierto en los documentos de Panamá por haber adquirido 253 películas de la época
de la época de oro del cine mexicano por $35 millones sin pagar impuestos. Que Alejandro Ramírez Magaña, aparte de ser dueño de Cinépolis, es presidente del Consejo Mexicano de Negocios, el mismo que en las pasadas elecciones se vio envuelto en una campaña de desprestigio contra uno de los candidatos. También que Germán Larrea, dueño de Cinemex, es también dueño de Grupo México, responsable de numerosos ecocidios en nuestro país. Todo esto nos hace preguntarnos hacia dónde se dirige este fatídico proyecto de cinematografía y de la mano de quién. Con estos datos, que solo son la vaga superficie, nos queda claro que el negocio de la cinematografía no es para los cineastas, mucho menos para sus consumidores. Menciono esto porque muchas de las cinematografías referidas en el libro Cine Mexicano y Filosofía luchan contra esta imposición mercantil, creando así variadas propuestas que oscilan entre las diferentes formas de lo trágico de nuestra vida violenta. Asimismo, este libro, que da cuenta de todo esto, contiene algunas herramientas como complemento de los artículos publicados. Jorge Pech nos deja un listado de los documentales realizados en Oaxaca del 2006 al 2016. También destaca la filmografía cronológica de cine indígena que realiza Juan Manuel Jiménez. Y por último, el índice onomástico, que da cuenta de la complejidad teórica y social de la que ya he tratado de esbozar en estas líneas. Quiero terminar con una pequeña acotación. En muchos casos analizados en este libro, se termina hablando de las diferentes violencias en nuestro país, la de las cárceles, las muy variadas y crueles de los gobiernos autoritarios, los feminicidios, la marginación, la desigualdad, la de los cárteles, entre muchas otras. Otra vez traigo a cuento a Monsiváis cuando habla del cine de humor y su relación con la nación, cuando dice que aquellos personajes cómicos nos recuerdan la necesidad que tenemos de reírnos, teniendo siempre de fondo la acústica nacional. Y a la letra dice: no hay duda, no hay duda. En América Latina, el cine de humor es un reducto vigoroso de lo nacional. Solo nosotros nos reímos de estas cosas. Solo nosotros captamos el doble sentido, el peso específico de algunas palabras, el ritmo popular. A diferencia de Monsiváis, creo que por el simple hecho de hablar de nación, ya estamos en un reducto de aquello que somos, lo que sea que eso signifique. Lo que me interesa de esto es que creo que ya no es el humor ese reducto vigoroso, sino la violencia. Y tal vez, podemos decir ahora, solo nosotros lamentamos estas cosas, o solo nosotros captamos su único y cruel sentido, el peso específico de los múltiples asesinatos, el ritmo de nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias, Memo. Pues le doy la palabra a la doctora Sonia Torres. Muchas gracias, buenas tardes. Me da tanto gusto que haya mucha gente, porque la cuestión del cine es mucho más interesante de lo que uno en una primera instancia pudiera pensar. Más allá de la concepción de que el cine más allá de una primera impresión de que el cine representa nuestras realidades, el cine pareciera que esa es la lectura más pobre, porque entendiendo bien el cine no representa, produce realidades a partir de unas realidades que a veces nos gustan, que a veces nos disgustan y a veces nos llegan profundamente. Yo también preparé un escrito, me encantaría hablar así sin leer, pero me puedo tardar 3 horas entonces. Y me gusta la cuestión del cine. En el momento en el que el cine inventa su lenguaje propio, que es el lenguaje como elemento decisivo, según la perspectiva de Eisenstein, hace de la prosa una narrativa particular y subrepticia, a pesar de que conserva en sus primeras hechuras la lógica de la racionalidad objetiva.
escandalosas encargadas de desvanecer las formas en niebla que luego iba a apoderarse de las pantallas, sobre todo por la entrada del expresionismo que otorga a las sombras un estatuto ontológico sin excluir los juegos simbólicos y las funciones de la metonimia y la metáfora, gracias a los cuales lo ordinario luce en la pantalla como extraordinario. Más que una representación de lo real, se trata de una verdadera invención de realidad a partir de los signos que se entretejen en las narrativas usuales. El cine, qué arte tan extraordinario, a la vez riguroso y con plasticidad, atento a principios causales y a principios performativos que permiten la entrada de ráfagas de azar y vuelven imposible la distinción entre el disimulo y la simulación, entre el disfraz y los travestimientos. En el caso específico del cine mexicano, se configuran arquetipos que, con una extrema economía de las palabras, da prácticamente todas las coloraciones de nuestro pueblo en una magia incomparable que invita a pensar filosóficamente las entrañas de la realidad de los muchos Méxicos acogidos en una nación que ríe y baila, que canta y alburea, pero que en lo profundo sufre desesperanza y miedo. Yo, como una prueba de lo que está en este texto, saqué algunos extractos de los que están participando, compañeros queridos, gente de la facultad y algunos invitados que tuvo el doctor Carlos Oliva del cine. Desde el cine también tenemos aportaciones. Y además, a medio libro hay un artículo en inglés. Hay un artículo en inglés. Así que tenemos un invitado, jovencito, que es inglés medio mexicano. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿cómo comienza este libro? Yo realmente felicito a los coordinadores, a Carlos, a Guillermo, porque lograron una modulación, yo diría, cinematográfica. Abren con un escrito de un también querido amigo que no está presente, Jorge Armando Reyes, con una escritura de intimidad, una escritura en la cual él nos narra con una prosa deliciosa cuál fue su primera experiencia con el cine. Y posiblemente lo que más me hizo reír, y yo siempre que cuando leo un libro digo que se trata de un buen libro, porque me gustan las lecturas felices. Dice que su primera aproximación al cine de ficheras no fue con una hambre estética, sino que fue erótico. Fue un encuentro erótico. Entonces, dice Jorge Reyes, pensar el cine con adorno y contradorno, evocar la primera experiencia de cine de ficheras con una actitud no moral sino estética, hablar de cine mexicano intentando hacer patente el espíritu de una época en el sentido de Walter Benjamin, explicar el mundo como una experiencia desgarrada, discontinua, pensar la imagen aproxima al inconsciente, ninguna estría, ningún faro referencial, algo que se puede hacer con la figura que destaca Jorge Reyes, la figura del Borras, Guillermo Rivas el Borras, y me encantó el trato que le dio. Dice que el Borras jamás fue protagonista, pero que se movía entre los protagonistas, y entonces justifica, digamos, por qué el Borras es nuestro Falstaff. O sea, de región 4, pero tenemos nuestro Falstaff, y es muy interesante tanto en sentido clínico como en sentido filosófico, porque el Borras jamás se detuvo en una identidad fija,
lleva al conflicto de dos mundos, de dos clases sociales, de dos grandes clases sociales. Nos lleva también a imágenes de un realismo mágico como la muerte que se viste de prostituta y cobra el precio de la vida a cambio de acogernos, sí dije la y de pronto en esos barrios por donde están perdidos los personajes encarnados por Enrique Álvarez Félix y por Julissa, de pronto en boca de alguien que uno no creería, de un personaje del pueblo, la poesía de Lope de Vega y de Jorge Manrique. Es muy extraña esta mezcla, esos escenarios precarios con esas palabras maravillosas de los poetas. En esas noches, esos rayos en la noche oscura de una enorme ciudad en la que una paloma abandona su jaula de oro para volar hacia otro horizonte. Otro amigo nuestro, Marbermont, es que somos bien amigueros, nos habla del infierno y salvando al soldado Pérez. Él se enfrenta ya. Aquí noten la modulación. Empezamos con una escritura intimista, luego la mía, que es más bien cursi, siempre estoy amando, algo que lo estoy amando. Y de pronto vamos caminando hacia las entrañas, a eso que sí huele. El limón ya lo estamos partiendo para empezar a ponerle sobre la herida. Y bueno, pues ya Mario Chávez Tortolero ya nos habla de estas cuestiones del narcotráfico, del maravilloso sistema judicial que hay en México, de la eficiente policía, de la corrupción. Ay, no es cierto, yo hablo de corrupción, dije que México es corrupto, así es que ya no se puede decir que no hay corrupción. Y bueno, así el libro va tomando cada vez tonalidades más y más cercanas a esas realidades que nos angustian. Luego viene un escrito de Gabriel Argenis Ponce. ¿Gabriel? Ay, qué bueno, yo te imaginaba y ahora. Bueno, Gabriel nos habla especial de Canoa y Calzonsi Inspector, y nos da como dato cultural de dónde sale la palabra calzonsi. Yo no sabía. Y entonces yo en mi escritural, al leer a Gabriel, bueno, es la inconsistente y poco verosímil figura del indígena de Michoacán, esposada por una voluntad de autoridad y dominio, calzonsi, una palabra valija que enlaza lo purépecha con lo español, mestizaje majestuoso. Viene la escritura de Liliana García, que escribe La Limón con Ramón Bárcenas, y ellos hablan del proyecto postrevolucionario mexicano, y pues dos personajes icónicos del cine nacional, Ojitos y El Ciego. Se trata de un registro fílmico de la modernización de México a mediados del siglo pasado y la exposición de las tripas de la tan celebrada familia mexicana. Un suelo extraño, una tierra de olvidados, en la que los actores son niños que sin haber pasado por la academia actúan su propia miseria. Alejandra García, no, Alejandra, bueno, Alejandra nos escribe La mano dura. Aquí ya no hay manera de disimular. La mano dura.
majestuosa película de Eisenstein que estuvo enlatada más de 70 años y que las imágenes son obviamente preciosas, pero la música es horrible, grita y grita. Janitzio de Carlos Navarro, el indio de Armando Vargas, el orgullo escondido de Emilio el Indio Fernández, uno de mis cineastas favoritos. Bueno, Rebeca Jiménez escribe Torna a resignificar al otro, la folclorización del indígena en el cine mexicano. Este es un texto breve pero incisivo. Pregunta Rebeca: ¿es el cine un educador de masas? En esta pregunta se condensan inquietudes de largo alcance. La segunda parte del texto se llama ya directamente Documentos Mexicanos. Y empezamos con el documental del que nos hablaba Guillermo, de Alain Santiago García, Nochistlán, que no quisiéramos recordar, pero ni hablar, el olvido no se vale para estas situaciones. Y en el cine y los movimientos sociales en Oaxaca, también de lo que ya nos había mencionado Guillermo, del extraordinario Jorge Pech. Viene el etnocidio de Guillermo, que él no nos habló nada de su propio texto, Capitalismo e Identidad, de las complejas transiciones de la vida comunal a cielo abierto en el campo, a la vida industrial con cielos impregnados de Disney, y de la organización ejidal a la privatización de la tierra, magistralmente captadas, por ejemplo, por Ole Leduc en esta película, ya desde el texto, desde el nombre, Etnocidio. Y bueno, pues son estas masacres de Mezquital en Hidalgo. El etnocidio tiene una semántica amplísima porque implica pues todas las heridas que le implicamos a la vida en sus variadísimas formas. Abraham Naón, otro compañero de Oaxaca, también trae aportaciones al cine documental. Y la pregunta que atraviesa su escrito es: ¿cuál es el lugar de los artistas indígenas en una globalización cultural que les arrebata sus rasgos propios y los pone en un proceso de igualación? Lo cual ya ahorita no nos extraña. Juan Diego es rubio y con ojos azules. Bueno, el coordinador de este texto, bueno, el de Frida Bárbara, precioso texto que habla del infrarrealismo. El infrarrealismo, y bueno, al terminar el texto de Carlos Olivares, lean por favor, es el que cierra el libro. Yo escribo solo esto. Así cerramos este libro fascinante, Cine Mexicano y Filosofía, que nos ha permitido deslizar la mirada por mapas fílmicos de México, que nos hacen recordar lo que Nietzsche escribe en las primeras páginas del Nacimiento de la Tragedia. Él dice, Nietzsche, ¿qué habrán visto de insoportable los griegos para haber desarrollado una voluntad de belleza tan intensa? Nosotros, pueblo plural, heterogéneo, irresponsable, juguetón y soñador, tal vez debemos la voluntad de fiesta que nos caracteriza a las infamias que vemos y oímos un día sí y el otro también. Gracias. Bueno, nos quedan 9 minutos. Tiene la palabra Mayra Millán. Mil disculpas por llegar tarde y no habernos podido escuchar. Ya que hicieron una reseña súper detallada, qué bueno. A mí me encantó también este libro. Es una celebración el pensar que la filosofía y el cine mexicano nos puede hablar, no, como dice uno de los autores, no para ilustrar conceptos filosóficos a través de películas, sino para entenderlos. El primer texto, que fue el que a mí me impactó muchísimo, en la página 15 tiene una cita así maravillosa donde dice, bueno, es el que trabaja la figura del hipócrita, ¿no? Y
y lo hace con Adorno y Benjamin, ¿no? Entonces esos saltos resultan totalmente coherentes, eso es lo sorprendente del texto. ¿Y para qué? Nos dice el autor, pues dice, aquí yo tuve que hacer una autocomprensión de mí mismo, ¿no? Yo no me podía separar de mí viendo esos cines de ficheras que me formaron identitariamente y reconocer en eso filosofía, ¿sí? O sea, cómo podemos estar entendiendo, leyendo filosofía en las películas. Eso es algo de lo que yo más recomiendo del libro, porque realmente no es una ilustración académica, no es el que usemos el cine, sino que nos metamos en el cine. Ahora, hay una tensión que está manejando siempre el texto, creo, se va identificando, ustedes ya vieron de todo lo que habla el texto, o sea, ¿no? y habla de esas películas, pero además refiere más. Entonces realmente para cine mexicano hay que leerlo. Y bueno, claro, la intención está ahí de leer el cine con Deleuze y con otros autores que nos ayudan, que iluminan, pero lo que más me impactó del texto es justamente esta ruptura entre la primera parte y la segunda. Y cuando nos referimos a los documentos, aquí hay otro concepto que está en juego, que es el concepto de verdad. Al final de la primera parte el texto nos ha ido desgajando formas identitarias, estereotipos, maneras de representación a nivel nacional de lo indio, de lo indígena, ¿no? Solo para contrastarnos después con cómo el cine, y aquí hay otra cosa bien importante, como los textos tampoco olvidan el desarrollo del formato, ¿no? O sea, ¿qué es hacer una película en los años 30, 40, ¿no? ¿Qué implica estar ahí un poquito fuera del establishment o no, cuando todo es industria cinematográfica, cuando cuestan millones esas películas, y qué es luego hacer el cine hoy, que por donde podemos hacer el cine con una cámara digital en nuestro celular? Eso está presente, pero está presente de una manera que golpea mucho, y por eso pienso yo que esto no solo es cine mexicano, sino filosofía mexicana. O sea, el motivo es México, porque la segunda parte nos confronta con, pues sí, con Nochistlán, con la violencia, con la APO, con todo aquello que no se pudo registrar y que entonces hoy queda como algo antecedente a todos los testimonios que hoy tenemos. ¿Cómo ha cambiado la manera en que la verdad puede ser posicionada, ¿no?, en términos políticos? Esa es la segunda parte que me parece que es, digamos que esa tensión es muy importante en este libro. Y bueno, ya creo que hablé muy rápido y tengo 4 minutos, pero se los damos quizá al público para que nos comente, ¿no? Sí, y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, tenemos 4 minutos si quieren hacer alguna pregunta, intervención breve para que sean las más posibles. ¿No? ¿Sí? No, yo curiosamente este es un proyecto de docencia de la Facultad de Filosofía y Letras, unos proyectos para generar materiales de docencia. El proyecto primero casi me lo rechazan y después me lo condicionaron, porque en el proyecto decía que una de las grandes tragedias que había pasado a partir de la confrontación del 2000 es que la Facultad de Filosofía y Letras había perdido su pequeña cineteca y que era muy grave que no hubiera habido una política para recuperar una biblioteca o
o una cineteca en la Facultad de Filosofía y Letras, porque yo pensaba que era casi imposible hacer filosofía si no se estaba viendo el registro cinemático donde se dan las identidades. Entonces, como los estudiantes, las estudiantes podían estar trabajando cuestiones de identidad, de subjetividad, de capitalismo, de hermenéutica, si no tenían cómo ir a sacar una película y verla y discutir sobre ese material. Entonces me lo iban a rechazar porque dijeron que cómo se me ocurría proponer la creación de una cineteca. Y yo contesté y dije, bueno, si empezamos con 10 películas, eso es una cineteca, poquito, chiquito. Vamos a ir haciendo esfuerzos pequeñitos. Entonces me creyeron y al final, la segunda parte del proyecto es que entregamos alrededor de 30 películas de los 70, porque la hipótesis central del proyecto es que la identidad mexicana se acaba entre 68 y 88. Esto es que la única identidad de exportación que estamos proponiendo era ya la del narcotraficante, y que eso tenía que ver con que todas las otras identidades en los 70 estaban derruidas, y queríamos estudiar en el cine cómo se ve el colapso de todas esas identidades. Entonces la segunda parte del proyecto es que entregamos 30 películas y 30 fichas sobre esas películas donde tratamos de explicar la caída de la identidad. Y era Jaime Humberto Hermosillo, Casals, Leduc. A la par que eso sucedía, se formó un proyecto de investigación, sobre todo de jóvenes y muchachas, que resultó que parecía que el cine lo tenían como en las venas. Empezaron a producir filosofía de manera casi espontánea. Y entonces hicimos este coloquio y resultó este libro. Muchos dejaron la carrera de filosofía, unos se fueron a estudiar cine, otros se fueron a hacer reseñas, pero bueno, el objetivo era aprender sobre la identidad, sobre el colapso de la identidad mexicana y no de formar filósofos y filósofas. Entonces, aunque el proyecto tuvo un tache porque no tituló a mucha gente, estoy dispuesto a cargar con él hasta el fin de mis días. Pues muchísimas gracias.